En este tutorial veremos cómo trabajar con la herramienta Wordart y algunos formatos que le podemos dar al mismo. La herramienta Wordart podemos utilizarla cuando nosotros necesitamos hacer o colocar en nuestros documentos algún texto decorativo, por ejemplo, algún título, hacer algún cartel, realizar alguna tarjeta. Entonces podemos utilizar esta herramienta para que los textos que utilicemos tengan otro estilo, otra forma, queden mejor presentados. La herramienta de Wordart se encuentra dentro de la ficha Insertar. En la ficha Insertar vamos a tener la cinta texto. Dentro de texto tenemos varias opciones, cuadro de textos, elementos rápidos, y allí es donde vamos a encontrar la herramienta Wordart. Si ubicamos el mouse, vamos a ver una pequeña descripción que dice inserta textos decorativos al documento. A la derecha un botón de opción, descolgamos este botón de opción y vamos a encontrar distintas formas o estilos de Wordart que podemos utilizar. Podemos arrancar o partir de un estilo, de alguno de estos estilos, pero tenemos que saber que después podemos ir cambiando de acuerdo al trabajo que vamos necesitando. Por ejemplo, si ninguno de estos estilos se adapta en cuanto al color, la forma, al trabajo que tenemos que hacer, podemos tener presente que podemos cambiar tanto el color del Wordart, la forma del Wordart, el efecto del Wordart. Entonces lo que vamos a hacer es elegir alguno de ellos, por ejemplo este que está en azul, y va a aparecer una sección donde justamente nos indica que allí es donde tenemos que escribir el texto que va a presentar el Wordart. Sin necesidad de borrar ni hacer clic dentro de ese cuadro, lo que vamos a hacer es escribir directamente el texto. Informática. Una vez que tenemos escrito el texto, vamos a ver que el Wordart va a estar contenido dentro de un cuadro. Nosotros podemos elegir dejarlo de esta manera, ¿sí? Dejarlo de esta manera. Vamos a ver que también alrededor del Wordart, en este cuadro que le mencionaba, van a aparecer los marcadores con los cuales nosotros podemos agrandar o podemos achicar, ¿sí?, el Wordart que estamos realizando. Nosotros podemos dejar así con este formato, ubicarlo. Si quiero trasladar el Wordart, voy a ubicar el mouse sobre la línea de contorno y lo puedo llevar, por ejemplo, en otra ubicación, desplazarlo, colocarlo más arriba o más abajo de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. En cuanto a los formatos, podemos colocar formatos tanto al cuadro que contiene, es decir, al borde que contiene el texto del Wordart, o simplemente al texto de Wordart propiamente dicho. Vamos a ver las dos opciones. Recordemos que el cuadro o el marco que contiene el Wordart estaría delimitado por toda esa línea que rodea al Wordart, y el texto que está dentro del cuadro vendría a ser el Wordart propiamente dicho. Estando el Wordart seleccionado, se va a habilitar una ficha, ¿sí? Depende del trabajo que nosotros estemos haciendo, se van a ir habilitando distintas fichas en cuanto al formato. Cuando trabajamos con tablas, se habilitó la ficha de herramientas de tabla. Ahora estamos trabajando con un Wordart y se va a habilitar la ficha de herramientas de dibujo, con las opciones que podemos cambiarle a este Wordart. Dentro de la ficha, entonces, herramienta de dibujo, tenemos la opción formato. Dentro de formato tenemos todas las opciones que podemos cambiarle a este Wordart. Una de las cintas es estilo de forma. Aquí nosotros podemos elegir algún borde que le quisiéramos dar, ¿sí?, a este Wordart. Fíjense que al ir ubicando el mouse ya va a ir tomando como para que nosotros podamos ir viendo cómo va a ir quedando el borde que se le va a aplicar a este Wordart que estamos armando. También hay algunos bordes ya con color de sombreado, y es cuestión de ir viendo y probando de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando, de acuerdo al trabajo que vamos a hacer. Esta opción entonces aplica el formato a el contorno, al borde del Wordart. Fíjense que el texto, ¿sí?, mayormente no cambia, simplemente va a cambiar el borde, ¿sí?, que lo rodea.
Seguidamente, vamos a suponer que nosotros no encontremos ninguno de ellos o quisiéramos colocar un formato personalizado. Entonces, podemos, a la derecha tenemos tres opciones. Podemos cambiar el color de relleno, colocar un color personalizado de relleno, un color personalizado al contorno del Word y algún efecto también al contorno. Todos estos primeros formatos que estamos viendo es para el contorno del Word. Por ejemplo, podemos descolgar. El primer botón es para colocar el color, ¿sí?, dentro del contorno del Word, o sí, dentro del cuadro que rodea este Word. Fíjense que a medida que vayamos ubicando el mouse, ¿sí?, este color va a ir quedando justamente en todo el cuadro, en todo el borde que rodea el Word. Si nosotros colocamos uno de estos formatos, quedaría como un cuadro de texto, ¿sí?, con un texto más decorado, ¿sí? Podemos elegir alguno de ellos, ¿sí?, un color más clarito. A ese color de relleno también podemos colocarle algunos efectos, o sacarle directamente el color de relleno. Podemos colocarle alguna imagen o si no un efecto degradado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos varias opciones. También al ir ubicando ya vamos a ir viendo cómo va a ir quedando este formato. Esta es una de las ventajas que tiene esta versión. Nosotros vamos a ir viendo ya las modificaciones que vamos ocasionando. Otro de los formatos es para colocarle color al contorno, ¿sí?, a la línea de contorno. Si descolgamos vamos a ver otra vez una paleta de colores, ¿sí?, y yo, por ejemplo, ubico en el rojo para que ustedes puedan ver dónde se aplica el color, justamente en la línea de contorno. Vamos a ir ubicando distintos colores y ese color es el que va a ir tomando el contorno, la línea de contorno de este Word. Podemos cambiar también el grosor de la línea de contorno, si es que le queremos dar este marco. Si no, lo dejamos sin marco y sin líneas de contorno y va a aparecer simplemente el Word, pero es otra herramienta que podemos utilizar. La otra opción es colocarle un efecto. Hay varios efectos de preestablecer. Al ir ubicando vamos a ir viendo cómo va a ir quedando, la forma que va a ir tomando. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo de poder ir probando distintas opciones, ir viendo, ¿sí?, qué opción nos gusta más y cómo queremos que quede nuestro trabajo terminado. Tenemos sombra para colocarle una sombra exterior en el cuadro o una sombra en el interior del cuadro. Reflexión, si queremos que tenga un pequeño reflejo este cuadro. Iluminado, con distintas opciones de color en cuanto a la iluminación. Bordes suaves, tenemos distintas escalas, de acuerdo a lo que necesitemos realizar. Siempre vamos a ir observando cómo va a ir quedando. Si queremos utilizar algunos de estos formatos, simplemente los seleccionamos y ese formato va a quedar en la herramienta que estemos diseñando. Bisel, yo les voy mostrando todas las opciones para que ustedes puedan ver que se puede hacer mucho en cuanto al Word, en cuanto a los objetos gráficos. Y después, por último, la rotación. Podemos colocarle una rotación y así podemos ir probando distintas opciones para, en este caso, el Word que estamos haciendo. Recordemos que todos estos formatos que acabamos de ver son formatos que se van a aplicar a el contorno, ¿sí?, del Word, al cuadro que rodea el Word. Colocamos color, podemos colocarle un color de relleno, con degradado, cambiarle el color de la línea, colocarle un efecto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, yo le saqué el color, no quiero que lleve color el contorno, lo que quiero hacer es colocarle un formato al texto del Word. Entonces, en la próxima cinta donde dice estilo de Word, tenemos la primera opción para cambiarle el color, ¿sí?, del texto de este Word. Vamos a descolgar. Por ejemplo, fíjense que teníamos un color azul, y podemos cambiarle el color al texto. Siempre vamos a ir tomando colores contrastantes o distintos para que vayan viendo cómo va a ir cambiando. Podemos colocarle también algún tipo de degradado a este color. Podemos colocar entonces, de acuerdo al trabajo que estamos haciendo, el tono del texto que queremos utilizar. La siguiente opción es para colocarle un color al contorno del texto. Fíjense que el color que vayamos a utilizar ahora va a quedar
enmarcando, ¿sí? O va a quedar en el color de la línea que contornea o tiene de contorno este texto. Por ejemplo, puede ser rojo o puede ser otro color de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Otra de las opciones son los efectos. Son los mismos efectos que hemos visto anteriormente, pero se van a aplicar solamente al texto. Ya no se va a modificar el cuadro completo, sino que simplemente el texto. Acá tenemos sombras para colocarle una sombra en el interior o en el exterior del texto. Reflexión, si queremos que tenga, ¿sí?, este efecto, también podemos ir viendo las distintas opciones. Iluminado solamente para el texto con distintos colores. También tenemos para elegir más colores de iluminado si ninguno de ellos se adapta al trabajo que estamos haciendo. Efectos de bisel, giro 3D. Ahí va a quedar sin ya el marco, solamente el texto. Y por último, transformar, si le queremos dar un cierto movimiento a este texto. Ubicando el mouse vamos a ir viendo cómo va a ir quedando las distintas opciones. Podemos elegir una de ellas y vamos a ir colocando en la parte superior. Recuerden que cuando queremos trasladar un objeto, ubicamos, ¿sí?, en el contorno y lo podemos realizar. Entonces tenemos para cambiar el estilo de la forma del Word y el estilo del Word propiamente dicho. Luego la dirección del texto, si queremos alinear la posición que va a tener este Word en cuanto al documento que estamos haciendo, si lo queremos colocar en la línea o hacia un costado, en el centro o a la derecha del texto. Eso va a ser de acuerdo al trabajo que estemos realizando. Cambiar el ajuste, si queremos darle un ajuste cuadrado para que se adecue al trabajo que estamos haciendo, o transparente o estrecho, o detrás del texto o delante del texto. Todo depende de lo que necesitemos realizar. También tenemos opciones, ¿sí?, de girar. Tenemos para cambiar o voltear o girar a 90 grados o voltear automáticamente. Son todas opciones que nos permite colocar en cuanto al Word. Hemos hecho un repaso rápido desde cómo insertar el Word hasta los formatos que podemos hacerlo. En este tutorial entonces hemos visto cómo podemos colocar o insertar un Word desde el principio hasta los formatos que se le puede dar en cuanto a la forma del Word